Estás en tu canal Aprende Office con Edgardo. Hoy vamos a hablar de procesador de texto Word en esta ocasión. Les comento, dentro de las muchas posibilidades y herramientas que nos entrega Word, hay una herramienta que es fundamental a la hora de realizar fichas de autollenado en este caso. Me refiero a la herramienta programador o desarrollador, dependiendo, ¿verdad?, de la versión de Office que nosotros tengamos instalados en nuestro equipo. Ahora bien, ¿qué nos permite realizar? La herramienta programador nos permite insertar controles de autollenado para las fichas que nosotros queramos realizar en procesador de texto. Cabe destacar que dentro de los controles que podemos insertar tenemos control de contenido de selector de fecha. A la hora de insertar fecha podemos insertar controles también de contenido de listas desplegables, en donde cada uno de ellos son configurables. Ya los podemos programar a la necesidad que nosotros requeramos. Los invito a quedarse en el canal, vean el tutorial, está bastante importante y les va a ser de mucha utilidad. Muy bien, estimados, acá nos encontramos entonces en lo que es nuestro documento de Word, al cual le vamos a hacer inserción de controles mediante la herramienta programador. Si ustedes se fijan, acá tenemos una estructura ficticia, obviamente, en la cual nosotros vamos a insertar controles, ya dependiendo del campo ya que queramos obtener en nuestra ficha. Es decir, acá encontramos una ficha de datos personales en donde hay una tabla acá con los campos nombre, dirección, ciudad y teléfono, como podemos ver, en donde insertaremos acá en ellas un tipo de control distinto al que insertaremos en los campos de sexo y estado civil y en los diferentes ítems que vamos a encontrar dentro de esta ficha. Lo primero es fijarnos en nuestra cabecera de herramientas si se encuentra la herramienta programador o desarrollador. Si no aparece acá, lo que debemos hacer es ir a pestaña inicio, ir a opciones, acá al lateral izquierdo, y acá al seleccionar opciones, en esta ventana que se nos abre vamos a ir donde dice personalizar cinta de opciones. Bien, la hemos seleccionado y si ustedes se fijan acá al costado derecho vamos a encontrarnos con la herramienta programador que está desmarcada, por ende la vamos a chequear y le vamos a dar en aceptar. Ahora acá ya tenemos nuestra herramienta programador, que va a ser con la cual vamos a trabajar para este tipo de documentos. Bien, cabe destacar que yo donde voy a insertar documento es donde me tengo que posicionar con el puntero del mouse. Si voy a insertar acá un control en la fecha, tengo que posicionarme al costado, ¿verdad?, de fecha. Otro punto importante es que cada vez que queramos insertar algún control tenemos que activar la herramienta aquí, esta que dice modo diseño, que la encontramos obviamente dentro del programador, y al activarla ya se nos activan los controles para poder empezar a insertar en nuestra ficha. Ahora bien, cada vez que yo me posiciono sobre un control me va a indicar el nombre a qué tipo de control corresponde. En este caso, como voy a insertar un control de fecha, voy a ir al que está aquí en controles, al cuarto de la segunda fila de controles que dice control de contenido de selector de fecha. Vamos a seleccionarlo y ya se nos insertó el control. Ahora bien, todos los controles por defecto vienen con un texto, ¿verdad?, que lo que vamos a hacer acá va a ser simplemente será
eliminar este escrito y le vamos a ingresar nosotros acá un texto correspondiente a lo que estamos consultando en este caso. Lo vamos a dejar en fuente Arial tamaño 10 y en negro automático acá. Ya hemos insertado entonces nuestro control de contenido de selector de fecha. Ahora, estando dentro del control, voy acá arriba a propiedades, estando dentro del control, propiedades, y ¿qué es lo que puedo hacer acá? Puedo escoger el formato de fecha que va a aparecer al momento de insertarla mediante el control. Voy a escoger un estilo de fecha y le doy en aceptar. ¿Cómo puedo ir revisando mis controles? Simplemente desactivo el modo diseño y si ustedes se fijan, ahora bien, acá ya tengo mi control de contenido de selector de fecha, ¿verdad? Habilitado para su uso. Activo nuevamente el modo diseño para insertar los controles que van a llevar los campos nombre, dirección, ciudad y teléfono. Para los controles de contenido de texto tenemos dos tipos de controles: los contenidos de texto enriquecido y los controles de contenido de texto sin formato. La diferencia entre uno y otro, el sin formato, me va a permitir a mí escribir solamente de forma lineal, y el control de contenido de texto enriquecido me permite escribir en párrafo. Como estos campos, el llenado es de forma lineal, vamos a insertar controles de contenido de texto sin formato. Vamos acá a los controles y el segundo de arriba de los controles, de izquierda a derecha, es el control de contenido de texto sin formato. Lo pincho estando posicionado acá y lo inserto, ¿verdad? Y acá la misma operación, eliminamos lo que está escrito por defecto y le vamos a decir ingrese nombre. Le aplicamos el mismo formato, esto es Arial 10. No olvidar que estamos trabajando con Arial 10, color negro. Hacemos exactamente lo mismo en dirección, y lo mismo haremos en el control con ciudad y con teléfono. La mecánica será la misma en este caso con este tipo de controles de contenido de texto sin formato. Decimos ingrese teléfono, fuente Arial, tamaño de fuente 10 y color negro. Ahora bien, acá en sexo vamos a insertar control de contenido de lista desplegable. Ese control de contenido de lista desplegable lo encontramos aquí al lado izquierdo del control de contenido de selector de fecha, o sea, este que está acá. Me posiciono sobre él, dice control de contenido de lista desplegable. Lo insertamos ahí y también vamos a eliminar lo que trae acá y le vamos a decir lo que nosotros queremos consultar. Le vamos a decir que seleccione el sexo, la misma operación,
y en estado civil insertamos el mismo control, el que acabamos de insertar en el campo de sexo, el control de contenido lista desplegable. Le vamos a decir selecciona estado, lo dejamos en tamaño 10 Arial, y ahí los tenemos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer con estos dos controles que acabamos de insertar? Me refiero a control de contenido de lista desplegable. Me voy a posicionar dentro de él y voy a ir a propiedades aquí en la herramienta programador, abajito del botón de modo diseño, propiedades. Y acá, en este cuadro que vemos ahora, si ustedes se fijan, hay un escrito que dice elija un elemento. Lo voy a pinchar y se me activan los botones acá, ¿no es cierto?, de modificar, quitar, subir, y le vamos a decir quitar. ¿Esto para qué? Para que no me aparezca ese texto, ¿no es cierto?, dentro de mi lista desplegable. Y ahora empiezo a agregar lo que yo quiero que contenga esa lista desplegable. Le digo agregar, como estoy consultando por sexo, le vamos a decir femenino, le damos en aceptar y nuevamente agregar y le vamos a decir masculino. Aceptamos y finalmente acá aceptamos. Ya hemos configurado, ¿verdad?, este control de el campo sexo. ¿Cómo lo reviso? Salgo de modo diseño y si ustedes se fijan, ahí ya me quedó el desplegable. Activo nuevamente mi modo diseño y ahora hago lo mismo con el control de contenido lista desplegable de estado civil. Me posiciono dentro del control, propiedades, y nuevamente vamos a seleccionar esto que dice elija un elemento y lo vamos a quitar. Y acá empezamos a agregar lo que nosotros queremos que contenga este desplegable. Vamos a decirle estado casada o casado. Le vamos a decir soltera, soltero. Vamos a escribir separada, separado. Viuda, viudo. Divorciada, divorciado. Y finalmente vamos a poner conviviente civil. Damos en aceptar y finalmente en aceptar acá. Salgo de modo diseño para revisar mi control y acá ya tenemos el desplegable listo. Vamos a insertar ahora acá en datos académicos, vamos a insertar otro tipo de control. Acá vamos a insertar ahora control de casilla. ¿Cuál es la diferencia entre control de casilla y el botón? La diferencia es que los controles de casilla ya me van a permitir a mí, en base a una pregunta, poder optar a más de una respuesta. O sea, es decir, que si me preguntan por un dato académico, ¿no es cierto?, y dentro de las alternativas está docente, ingeniero, técnico, yo perfectamente puedo ingresar más de una opción. O sea, puedo ser en este caso docente, técnico, ingeniero, ¿verdad? Y para ello, este tipo de controles los encontramos también acá, pero en este maletincito que dice herramientas heredadas, aquí, y en los controles active tenemos
el primer control que dice casilla. Estoy posicionado dentro de la tablita de el ítem datos académicos y lo vamos a insertar acá. Recuerden, herramientas heredadas, controles actives, el de casilla, este que está acá. Lo inserto y para poder configurarlo le damos botón secundario sobre él y acá en el desplegable donde dice objeto le decimos modificar. Eliminamos con la flecha hacia atrás y le vamos a poner acá, por ejemplo, docente. Vamos a insertar otro control de los mismos acá. Botón secundario sobre él, objeto modificar. Le vamos a decir ingeniero. Insertamos otro. Botón secundario, objeto modificar. Acá le vamos a decir técnico. Insertamos otro que le diremos abogado y un último que le diremos que se llame por poner un ejemplo, empleado público. Ok. Ya hemos insertado entonces nuestros controles de tipo casilla. Ahora solamente queda para dejarlo un poquito más uniforme, entrar a acomodar. Ahora bien, acá en situación habitacional vamos al ítem de situación habitacional y dentro de esta tabla voy a insertar controles también de herramientas heredadas, pero en este caso vamos a insertar el cuarto de los controles activos de izquierda a derecha, el que dice botón de opción. Lo pincho, ¿verdad? Botón secundario, sobre él en objeto le decimos modificar. Entonces acá le vamos a decir que o es arrendatario, botón secundario, objeto, modificar, le vamos a decir propietario, ha llegado, campamento, y el último que vamos a insertar acá en caso extremo que la persona se encuentre, ¿verdad? Lo que nadie espera en situación de calle. Acá en observaciones vamos a insertar un control de contenido de texto enriquecido. Esto debido a que al insertar observaciones, por ende, vamos a tener que escribir más de una línea, es decir, escribir en tipo párrafo. Por ende, el control que me permite eso es el control de contenido de texto enriquecido.
es el primero que tenemos acá. Lo pinchamos y lo insertamos acá. Y le vamos a decir acá ingrese observaciones. Ahí lo dejamos. Le damos unos cuantos enter. Y tendríamos listo nuestros controles en nuestra estructura acá. En este ítem de datos de salud vamos a también a insertar control de botón de opción, ya que es el que habíamos insertado en el ítem de situación habitacional. Lo vamos a ubicar acá. Vamos a ir a las herramientas heredadas, controles active, botón de opción, botón secundario, objeto modificar, y vamos a eliminar esto. Le vamos a decir sí, porque aquí solamente son dos alternativas, o es sí o es no, en base a lo que se está consultando. Colocamos no acá y lo achicamos para que vuelva arriba, ¿verdad? Al lado de el otro botón. Si ustedes se fijan, aquí hay un escrito que dice: si su respuesta es sí, relate brevemente sobre su enfermedad. Por ende, acá vamos a insertar un control en caso de que la persona sí, ¿no es cierto?, padezca alguna enfermedad. Un control de contenido de texto enriquecido, porque va a tener que también ingresar un párrafo dependiendo, ¿no es cierto?, de su relato. Lo mismo, no olvidar darle formato, el mismo formato que hemos estado trabajando, y le damos 2 enter acá, y ahora sí ya tenemos nuestra ficha terminada. Vamos a salir del modo diseño para poder ver, ¿no es cierto?, nuestra ficha ya terminada, pero que obviamente acá tenemos que hacer algunas modificaciones, porque dentro de las fichas de autollenado, cuando trabajamos con ella, también se producen algunos inconvenientes que vamos a pasar a revisar en este minuto. Si yo inserto acá mi fecha, ¿verdad?, mi fecha ya quedó inserta de forma automática. Vamos a elegir acá el sexo, todos nuestros datos aquí. Acá, suponiendo que la persona no padezca de una enfermedad, le vamos a decir que no. En datos académicos, la persona puede ser docente, puede ser técnico y a la vez un empleado público, o sea, ese control me permite más de una opción, no así los botones de opción. Pero acá va a pasar algo, que si yo marco situación habitacional y le digo, por ejemplo, arrendatario, al marcar acá se me va a borrar la respuesta que había ingresado en datos de salud. Ahora les explico por qué sucede esto. Los controles de botón de opción se anidan cuando se insertan dentro de una ficha en un solo grupo, es decir, van a pertenecer todos a un solo grupo específico, ¿ya? Y para poder marcar más de un botón de opción en una ficha, voy a tener que asignarle nombre a los grupos
que yo tenga inserto en mi ficha. Es decir, acá en datos de salud, esto sería un grupo y situación habitacional sería otro grupo. Como no les hemos asignado nombre, estos botones pertenecen a un mismo grupo. Como acá tengo solamente 2 botones y acá tengo 5, voy a asignarle nombre a este ítem que contiene solamente 2 botones. Para ello, selecciono una opción de acá, de situación habitacional, en donde están los 5 botones, y dejo estos 2 liberados para poder asignarle un nombre al grupo de estos 2 botoncitos. Nuevamente entonces, teniendo seleccionado acá uno de estos botones, activo el modo diseño, doy botón secundario del mouse sobre el control que dice sí, voy a propiedades y en este cuadro, si ustedes se fijan, dice Group Name, nombre de grupo. El nombre de grupo que nosotros le queramos asignar va a depender netamente de nosotros. Yo si quiero puedo poner una letra A, ¿ya? Le voy a poner una letra A nomás. Voy a cerrar, pero el nombre que yo le asigne al botón que está dentro de este grupo, ahora al de al lado, en este caso al no, va a tener que ser exactamente el mismo que le asigné al anterior. Y así, si tuviera más botones, como le dije, solamente A, le pongo una letra A, cierro y ahora salgo nuevamente de modo diseño y voy a poder ahora ya marcar sin que se me borre, ¿verdad?, lo demás. Acá ya voy a poder también ingresar datos dentro de este cuadro y así ya nos quedaría nuestra ficha. Ahora, punto importante, el ideal es que esta ficha, cuando nosotros necesitemos, por ejemplo, en el caso de necesitar enviarla para que alguien anexo la llene, el ideal es que nosotros bloqueemos ya la ficha. ¿Esto para qué? Para que no sea intervenida, no puedan editarla, ya no nos eliminen campos ni nada, solamente que quede como ficha de relleno, solamente insertar datos. Para ello, en la pestaña revisar, vamos a encontrar el botón que dice proteger. Pinchamos en él y le vamos a decir restringir edición, es decir, que no puedan editar la ficha. Acá vamos a marcar la opción 2, la que dice restricciones de edición, pinchamos ahí y aquí vamos a seleccionar la opción que dice rellenando formulario. Pincho ahí. Una vez que hice eso, simplemente le digo sí, aplicar la protección. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a pedir una contraseña. Voy a poner yo 1, 2, 3, 4 y aquí abajito 1, 2, 3, 4. Le damos en aceptar, cerramos acá y ahora ya la ficha quedó solamente para que sea llenada y no me puedan mover ningún campo ni poder editarla. Solamente hacer el llenado de esta ficha y no más que ello. Finalmente, para guardar este tipo de documentos se guardan de la siguiente manera. Vamos a archivo, le vamos a decir guardar como, examinar para asignar una ruta en donde yo quiero que se guarde esta ficha. Le voy a decir, en este caso, escritorio, y el tipo de documento tiene que ser documento habilitado con macro de Word. Damos ahí y finalmente le decimos guardar. Y ahí ya tenemos lista nuestra ficha para que sea trabajada.
Espero que les haya sido de utilidad. Trabajen estas herramientas, son muy útiles y les van a servir en todo ámbito. No olviden suscribirse al canal. Su amigo y servidor Edgardo de la Peña. Nos vemos. Estás en tu canal Aprende Office con Edgardo.